Un saludo cariñoso para todos y bienvenidos a este nuevo podcast de la comunidad Crear desde el Corazón. Bueno, lo que vamos a tratar tiene un solo nombre, pero cada vez es más misterioso, cada vez más enigmático. Se llama conciencia. Según la Real Academia, con ese C se escribe cuando una persona pierde el conocimiento de lo que lo rodea. Y se escribe solo con C cuando la persona tiene conocimiento de cómo debe actuar. Ahí entra la ética, la moral, cosas que no se perciben. De allí que nosotros a la conciencia manifestadora la escribimos solamente con C. Interesante, ¿no? Porque no está dentro de mi territorio, no está dentro de mi cotidianeidad, ¿sí? Es algo que lo abarca todo, pero no está dentro. Eh, el seminario del sábado que viene es una continuación de uno que habíamos empezado. Se llama el paradigma holográfico y dijimos, vamos a dar 4 pruebas que fundamentan la realidad de que vivimos en un holograma. No sé por qué hay gente que no le gusta, porque es energía de información, es de lo que está formado el universo. Y la gran característica del holograma es que cada elemento posee la información de todos los otros elementos. Y todos los elementos están conectados con todos los elementos. O sea, todo allí es una sola cosa. De aquí también podemos aprovechar y decir que si todo es una misma cosa, la conciencia no puede quedar fuera. No es para nada un misterio ni un enigma. Esa palabra enigma la saqué de un programa español que sale en una televisora española y así lo llamaron, el enigma de la conciencia. Casi una década estudiando esto y para nosotros no es ningún enigma, ningún misterio, sino que cada vez es más claro o es más clara la existencia de la conciencia como entidad, no como una fuerza, solamente como una entidad. Así que este sábado vamos a dar el seminario tratando de completar las 3 pruebas que faltan, que son impresionantes,
Y después lo vamos a enganchar con el tema de la conciencia. Me parece que son dos temas que van juntos y que tenemos que estar muy claros en esto. Por ejemplo, el que trató mejor, el que investigó más sobre este tema, fue un médico anestesista de Estados Unidos llamado Stuart Hameroff. Él fue quien inició los estudios sobre esto. Después, muchos años después, vino Sir Roger Penrose, bueno, con toda su sabiduría físico-matemática, es un premio Nobel, y hizo sus cálculos, como siempre hace en toda realidad que aborda, y sin duda llegó a comprobar, sin duda, la existencia de la conciencia en los microtúbulos del esqueleto de las neuronas. Eso no se discutía hasta hace muy poco. Algunos dicen que también eso es una prueba de que la conciencia es un epifenómeno de las neuronas. No es así. Esa energía en estado cuántico y ese proceso de intercambio cuántico que se realiza dentro de los microtúbulos de algunas neuronas, porque la mayoría están desconectadas de la conciencia, proceso que se llama reducción objetiva orquestada. Disculpen la rareza de estos nombres, pero este proceso cuántico se tiene que dar o esa neurona queda sin conectar a la conciencia. En la práctica es algo similar a cuando tenemos una energía en función de onda, colapsa la función de onda y entonces la energía se muestra como partículas subatómicas. Si no hay un colapso, jamás. Y solo alcanza que haya una conciencia con una intención para que colapse la función de onda. Aquí, para la reducción objetiva orquestada, lo más importante es que no haya interferencia. Y entonces el problema es que tenemos mucha interferencia. Por diversos factores tenemos mucha interferencia. Y nos quedamos desde el cerebro con muy poquita conciencia y con un inconsciente que nos traga. Nos quita toda la libertad. Por suerte, y aquí vamos a dar un taller completo
Tenemos un órgano que le decimos el director de la orquesta porque tiene características que solamente un instituto como Matemáticas del Corazón pudo haber descubierto. 30 años de estudiar, de investigar. Y hay elementos que no los tiene el cerebro. El corazón puede captar e incluso administrar, en algunos casos, todas las sustancias corporales conocidas. Todas. Tiene receptores para todo. Antes creíamos que la cantidad de agua que necesita nuestro cuerpo dependía de los riñones. No, primero es el corazón quien capta la falta de agua en nuestro sistema. Posteriormente manda una orden química y entonces sí, los riñones acusan recibo, pero es el corazón. Lo mismo pasa con todas las otras sustancias. Así que acá hay tres temas que vamos a intentar dejar muy en claro en el seminario del sábado que viene. Corazón, conciencia y paradigma holográfico. El corazón, también descubrió el Instituto Matemáticas del Corazón, está conectado a una inteligencia superior. No hay duda de eso. Esa inteligencia superior está mucho más allá del tiempo y del espacio, y además para esa inteligencia superior todo es posible. Eso es la conciencia. Así de fácil. En este podcast me voy a centrar ahora en algunas pruebas de la conciencia. El primero que tuvo el valor, porque hay que tener valor para tratar este tema en el ámbito científico, porque lo primero que te van a decir es que si tratas el tema de la conciencia, tienes que aceptar el alma. Para nosotros el alma, para vida coherente, el alma es un sinónimo de conciencia. No usamos esa denominación porque fue como se la apoderó el ámbito religioso. Y además significa soplo, y para nosotros soplo no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de conocimiento, ¿sí? De conocimiento compartido. Eso significa conciencia. El primero, decía, se llama Stuart Hameroff, médico anestesista en Estados Unidos, quien logró detectar cosas muy extrañas en un cerebro abierto. Por ejemplo, que excitaba neuronas que están muy lejos del lóbulo prefrontal y sin posibilidades de estar conectadas, funcionaban las del lóbulo prefrontal.
Y entonces, ¿qué pasaba allí? Stuart Hameroff creía en el alma, ahora lo van a ver, y siempre habló de la conciencia. Fue el hazmerreír de la ciencia durante muchísimos años. Después aparece Sir Roger Penrose con sus impresionantes cálculos, llegan a la conclusión que ya mencionamos del proceso que tiene lugar en los microtúbulos del esqueleto de las neuronas. ¿Mm? Un proceso que no admite interferencias. Cualquier interferencia lo corta y esa neurona no se puede conectar con la conciencia. Queda como un mecanismo, neurona, pero sin conectar con la conciencia. Los tres fundamentos que tenía Hameroff desde que empezó hasta hoy, sigue vivo, me encanta porque lo primero que menciona Hameroff cuando lo ponen contra la pared es Roger Penrose. Y entonces es como que echan para atrás, se dice acá, los, los que están haciendo la entrevista. Nadie se ríe de Penrose, premio Nobel. Posteriormente, Hameroff y Penrose conocieron en Japón a un científico que había dedicado su vida a esto de los microtúbulos y al proceso cuántico que allí tiene lugar. Podía reproducir la reducción objetiva orquestada en laboratorio. Es la prueba empírica de esto. Pero acá estoy hablando del 2014. Hubo toda una revisión de la hipótesis Hameroff-Penrose, no Penrose-Hameroff, Hameroff-Penrose en el año 2014. Y es fundamental. Entonces, les comparto los tres fundamentos del doctor Hameroff que tuvo desde el principio y que sin duda hoy en día lo sigue teniendo. Primero, la interconexión entre los seres vivos. Para él es algo obvio que todo ser vivo se puede entrelazar, se puede conectar, que las partículas tienen la habilidad de estar íntimamente conectadas más allá de cualquier distancia, más allá de cualquier espacio-tiempo. Eso es el entrelazamiento cuántico. Una de las bases que utilizó Stuart Hameroff. De paso, cuando dos partículas se entrelazan, imaginemos que el espacio que tengo entre las dos es una galaxia entera y yo muevo una y la otra se mueve. En física ya no son dos cosas, es una sola cosa. ¿Sí? Lo mismo pasa con todos los elementos. El resto de los elementos del universo
holográfico en el cual vivimos. La segunda cosa que le llamó mucho la atención a Hameroff cuando empezó con esto es que hay una sabiduría no común, sino él le llamaba sabiduría cósmica. Es la misma inteligencia superior a la que se refería el Instituto Matemáticas del Corazón, que influye en nuestras elecciones. Si no buscamos esa sabiduría cósmica, si no buscamos esa inteligencia superior, vamos a fallar en nuestras elecciones de vida. Finalmente decía que la información cuántica que está en los microtúbulos y esa energía no puede ser destruida. Esa información sale del cuerpo del individuo, se va juntando porque se reconoce, se va interconectando, se va entrelazando. Y ese individuo sobrevive en el vacío cuántico, que no está vacío para nada, está lleno de energía de la conciencia, pero sobrevive como un alma, como el viejo concepto de alma. No se dispersa. Eso sí que no se puede comprobar en laboratorio, pero es algo que para Hameroff era totalmente obvio. A mí siempre me llamó muchísimo la atención cómo es posible que cosas que ya se sabían sean dejadas de lado, como que nunca sucedieron. ¿Cómo voy a dudar de la conciencia si la conciencia o el alma, o como ustedes la quieran llamar, fue fotografiada? Fotografiada por una cámara que fue creada sobre una base de cámara Kirlian. El doctor Konstantin Korotov, catedrático de la Universidad de San Petersburgo, le agregó a esa Kirlian un plasma, o sea, un gas ionizado, y con eso logró fotografiar paso a paso qué sucedía con la conciencia, qué era lo primero que salía del cuerpo, qué era lo último que salía del cuerpo. Está todo en fotografía. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de eso? ¿No se comunicaron? ¿No lo aceptan? Bueno, quiero decirles que medio mundo sí lo acepta. Las fotografías de Konstantin Korokov, medio mundo las acepta. Una frase famosa de Stuart Hameroff que siempre me resonó mucho es que nuestras conciencias, y acá está hablando de las conciencias individuales,
nosotros decimos circunscritas a una experiencia individual, están construidas de algo mucho más fundamental que las neuronas y que la energía en sí misma. Están construidas por la misma tela del universo. Qué metáfora tan bonita, porque fue muy utilizada después. Se habló del tejido del universo, del enrejado. El enrejado fue una palabra que utilizaba Jacobo Grinberg, la tiz, y este ya lo sabía desde mucho antes. Yo no sé por qué tienen que sufrir tanto las personas que estudian este tema. El tema de la conciencia continuó. Hubo estudios en animales, hubo estudios en insectos. Se sabe que en un hormiguero todas las hormigas están conectadas, están entrelazadas entre sí, de tal manera que si yo saco a la reina, no pasa nada. Si yo la alejo hasta 12 kilómetros, no pasa nada. Si la alejo mucho más, ahí las obreras no saben qué hacer, porque no tienen la información provista por la hormiga reina. En los panales de abejas y en las comunidades de abejas también sucede lo mismo. Pero también hubo quien estudió esos procesos que nosotros decimos paranormales, como la telepatía, en las mascotas, en perros y en gatos. Un ser humano puede hablar telepáticamente con un perro y en menor cantidad con un gato, pero en ambos se puede observar la telepatía que para nosotros es una cosa sobrenatural y de sobrenatural no tiene nada. Esto sí lo voy a explicar el sábado, porque el genoma humano, Occidente estudió solamente la parte que produce proteína, pero Rusia estudió el 100%. Y justamente ese 90% que nosotros llamamos basura explica todos esos procesos sobrenaturales. No solo la telepatía, la curación a distancia, la autosanación, todo eso es explicado por la parte del genoma que nosotros lo llamamos enseguida basura. Y lo llamamos basura porque esto les conviene a los neodarwinistas, evolucionistas, porque la naturaleza avanza en su evolución por ensayo y error, dicen ellos. Y el error que se hace se tira a la basura. Así que tiene que haber basura en el ADN.
Bueno, les tengo la gran noticia que no hay basura en el ADN. El 100% del ADN es operativo. Ustedes no crean que cuando Konstantin Korokov fotografió a la conciencia, se quedó allí. No, hizo una cantidad de experimentos con personas que se dedicaban a esto, y uno de los más conocidos fue el experimento de las botellas de agua. Con la cámara Korokov, si uno fotografía una gota de agua, esa gota de agua va a tener un aura, así como tenemos nosotros. El agua realmente es una sustancia muy especial, pero sí tiene un aura. Entonces le pidió a un sanador X, acá tengo el nombre, pero vamos a dejar sanador, que se concentrara en dos botellas. Un, por supuesto, primero la fotografiaron, midieron el pixelaje, la luminosidad, y después una de las botellas fue a Japón y la otra se quedó en San Petersburgo. Entonces, a cierta hora del día, este sanador se concentraba en las dos botellas. Y qué interesante que después de hacerlo por un tiempo, tomaron muestras de las dos botellas y esa aura que mostraba las gotas de agua de las botellas creció muchísimo en cuanto a luminosidad. O sea que ese sanador, solamente por concentrarse, solamente por aplicar la energía de la intención, logró potenciar esa agua. Bueno, ustedes conocen a este japonés, Emoto, que lograba en el agua eh, fotografiar moléculas de diferentes tipos, según la intención que él le ponía a esa agua. El agua es muy especial. Después también hizo experimentos con Lynn McTaggart, que es una persona que se dedicó mucho a esto, y fueron experimentos grupales que se hicieron a través de Internet. Bueno, y todos respondían a esto. El que comprobó la telepatía en laboratorio fue Rupert Sheldrake. Así como le critico algunas cosas a Rupert Sheldrake, tengo que admitir que fue el único que se dedicó a estudiar la telepatía y la comprobó sin ninguna duda. En esos años después se puso de moda estudiar la telepatía en las universidades.
Bueno, y después hay muchas más, ¿no? Viene el tema de meditar grupalmente con una intención definida, lo que llamamos masa crítica, que al principio se usaba el 1% y no funcionaba, y ahora sabemos exactamente cuánto es y qué hay que hacer para que funcione. Y vamos a intentar hacerlo. Y lo peor que puede pasar es que no lleguemos, que no nos dé tiempo. Pero intentar, sí lo vamos a intentar. Después están las experiencias cercanas a la muerte. No sé por qué les dicen así, porque de cercanas no tiene nada. La persona está clínicamente muerta. ¿Cómo es posible que una persona cuyo cuerpo está en el quirófano, muerto, esté viendo a la misma vez el quirófano, los médicos, los aparatos, una luz muy brillante y a su familia llorando por él? ¿Cómo es posible? Y bueno, esa es la no localidad de la conciencia. Tres lugares a la misma vez y todos los que uno quiera. Esta fue una experiencia que vivió un médico muy serio llamado Peter Fenwick y que luego de ver esta cosa tan rara, propuso hacer una fundación que está hasta hoy para el estudio de lo que sucede después de la muerte. Peter Fenwick estaba tranquilo en su hospital. Ya lo conté esto, pero si alguno no lo oyó, aquí lo tiene. Estaba trabajando como siempre. Llega de urgencia un paciente muy mal, a punto de morir. Había sido atropellado por un auto. Hicieron todas las técnicas de resucitación y no hubo caso, murió. Luego, esas cosas raras que suceden, como una última esperanza, una persona le inyectó directamente en el corazón adrenalina o la sustancia sintética que la sustituye y la persona revivió. Pero después de estar minutos, qué sé yo, 15 minutos muerta. Una vez que revivió, por supuesto, no lo dejaron salir del hospital, estaba en observación y estuvo meses en observación. Así que un día Peter Fenwick le dice a sus colaboradores, ¿qué tal si vamos a visitar a esta persona que estuvo tantos minutos muerta y luego revivió? A ver qué nos dice sobre lo que vio. Fueron a visitarlo. Allí les contó esa experiencia no local que tuvo y también le dijo, usted fue el que me inyectó, usted fue el que llamó otra vez porque ya se habían ido
Los todos ya habían salido del quirófano. Usted fue el que a los gritos estuvo llamando a los que se habían ido. Y fue una experiencia muy divertida, con un pequeño detalle. Este hombre era un ciego de nacimiento. O sea que con sus ojos era imposible que viera algo. Y describió a los médicos que lo atendieron, a los anestesistas que se fueron y todo lo demás. Ah, la luz y su familia. Ciego de nacimiento. Estaba encantado el hombre de poder haber visto, aunque sea una vez en su vida, esta frecuencia de realidad. Y ahora tenemos la Fundación Peter Fenwick, que dice una cosa que muchos se van a enojar y yo lo voy a disfrutar. Después de la muerte, seguimos haciendo lo que hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Manifestamos a cada paso nuestra realidad. Somos la conciencia. Y como somos la conciencia, tenemos el derecho propio de manifestar nuestra realidad. Los primeros que dijeron esto fueron los físicos cuánticos. Pero después, muchos más. Y es la única explicación de cosas que nosotros percibimos y que no podríamos percibir si no fuera de esa manera, que nosotros las manifestamos. ¿Y por qué vemos cosas parecidas todos? Recibimos la misma información, idéntica. Tenemos todos el mismo proceso. Entonces, esto, aunque está raro, siempre va a ser un lapicero, que además tiene para escribir, tiene un touch para el teléfono y funciona. Para algunos eso no significa mucho, pero no va a dejar de ser un lapicero. O sea, esto no se va a convertir en una mesa o en otra cosa. Así que todos más o menos vemos lo mismo, simplemente porque recibimos la misma información y porque utilizamos el mismo tipo de proceso. ¿Hay alguna duda de que la conciencia somos nosotros mismos? Vamos a dedicar un seminario entero a eso. Aunque este sábado nos vamos a dedicar al paradigma holográfico, a de una vez terminar las 3 pruebas que faltan. Y luego la relación que hay entre el paradigma holográfico y el estudio de la conciencia en el humano. Que estén todos muy bien. Nos vemos pronto.